Sí, bueno, en la práctica número 8 de control, que lleva por nombre Introducción al Control Difuso con Software por medio de MATLAB. En nuestro desarrollo de la práctica, en la primera parte dice realizar un diagrama de bloques del sistema donde integremos el control difuso, tomando en cuenta que lo que se quiere controlar es la posición del cartucho de tinta y la planta es el mecanismo. Aquí en esta figura 5.1 es lo que necesitamos hacer un diagrama de bloques. Consta de un sensor, el cartucho y la posición. Bueno, este primer punto, desarrollando el diagrama de bloques, podemos obtener, este sería nuestro diagrama de bloques, en donde también debemos que indicar las variables de entrada y de salida del controlador. Este es nuestro diagrama de bloques, tenemos una posición deseada, hay una retroalimentación ya que se hace por medio del sensor, al igual que un control difuso y el mecanismo de la impresora que viene siendo la planta. Pues la entrada del control difuso vendría siendo el error de posición y la salida sería el voltaje del motor. Para el punto número 2 dice que definamos las variables lingüísticas. Bueno, como tenemos una entrada y una salida, pues hicieron términos lingüísticos que se van a tomar como variables lingüísticas. Para la entrada, que es en este caso el error, tenemos que es el error negativo máximo, abreviado es NMX, error negativo mínimo, error cero, error positivo mínimo y error positivo máximo. Para la variable de entrada, para las variables de salida, tenemos que es el voltaje negativo máximo, voltaje negativo mínimo, voltaje cero y voltaje positivo mínimo y voltaje positivo máximo. Esas serían las variables. Para el inciso B del punto 2 nos dice que debemos identificar el universo discurso para cada variable del controlador. Bueno, como tenemos dos universos discursos, el universo para el error consta de menos 20 a 20 centímetros, que es la trayectoria que va a hacer el cartucho de tinta, así como para el discurso del voltaje es de menos 12 a 12, que esto quiere decir que mueva el motorcito a diferente voltaje. Esos serían nuestros universos discursos. En los conjuntos difusos membresías que van a estar asociados a cada variable lingüística de cada variable del controlador. Ese vendría siendo el inciso C del punto número 2. Bueno, utilizamos unas funciones de membresía básicas, ya sea trapezoidales o triangulares, abiertas hacia la izquierda, a la derecha o cerradas. Bueno, son 10 las que vamos a manejar. De estas 10 se encuentran 4 trapezoidales y 6 triangulares. 2 trapezoidales serán abiertas a la izquierda, que serían el error negativo máximo y el voltaje negativo máximo, y las 2 trapezoidales abiertas a la derecha serían el error positivo máximo y el voltaje positivo máximo, así como los 6 triangulares cerradas serían las que se encuentran dentro de este conjunto: el error negativo mínimo, el voltaje negativo mínimo, error cero, voltaje cero, error positivo mínimo y error voltaje positivo mínimo. Ese sería nuestro punto 2. En el punto 3 nos dice que elaboremos una gráfica físico-digital para cada variable en donde incluye los datos de los pasos ABC anteriores, utilizando códigos de colores para las funciones de membresía. Esto sería utilizando de referencia este cuadro, que debería de entrar dentro de nuestras variables, tendrían que estar dentro de un cuadro así como este. Y pues estas son nuestras siguientes. Como anteriormente explicamos que existen 4 trapezoidales, que en cada término es una de entrada, error y de salida de voltaje, son iguales, pues escogimos el mismo color. El error negativo máximo y el voltaje negativo máximo son de color rojo, como se aprecian aquí en la gráfica. Aquí del lado izquierdo tenemos qué colores dependen de cada abreviado, ya que acá anteriormente arriba se mostraron la abreviación de cada uno. En el punto número 4 nos dice sobre hablar de las reglas de control. Debemos determinar nuestros términos lingüísticos para cada variable y estas relacionarlas con los de salida, entrada con salida. Por ejemplo, si hay 5 términos lingüísticos de entrada y 5 de salida, pues se escribirían 5 reglas de control. Y aquí tenemos las reglas de control. Por ejemplo, pues son conforme a las 5 que ya mencioné anteriormente, de error máximo, error negativo máximo, error negativo mínimo, error cero, error positivo mínimo. Pues conforme, como son iguales, una de ellas es: si el error es negativo máximo, entonces el voltaje es negativo máximo. Si el error es cero, entonces el voltaje es cero. Y si el error positivo máximo
si el error es positivo máximo, entonces el voltaje es positivo máximo. Ese sería el punto número 1 de la parte 4. Y para el punto B es realizar enunciar estas mismas reglas, pero en forma de tabla para los términos lingüísticos. Y aquí pues se ve una forma más presentable, dependiendo de los términos lingüísticos que tenemos, a los que se hacen referencia. Y en el punto número 5 nos indica visualizar en MATLAB la curva de control de su controlador difuso, que vendrá siendo esta. Esta nos dice cuál es la proporción que se encuentra en cada. Esta vendrá siendo la gráfica que corresponde a la entrada versus la salida. Conforme se comporte en la entrada, se comportará la salida. Ahora vamos a verlo esto en MATLAB. Por ejemplo, nosotros por el medio del comando fuzzy pues mandamos a llamar la solución. Entonces, pues es que al momento de mandar fuzzy pues nos indica esto. Esta es la lógica difusa, el diseño de la lógica difusa. Tenemos la entrada, que aquí podemos nosotros escoger cuántas entradas queremos, así como las salidas. Como ya les mencioné anteriormente, aquí pues se pueden ver todas las membresías de cada término en cada variable. Por ejemplo, este es de 1 como 5. Como les dije, hay 2 trapezoidales, una abierta a la izquierda, otra a la derecha, y 3 triangulares positivas, cerradas, perdón. Y esto sería en la entrada, son las funciones de membresía, mientras que las funciones de membresía para la salida también son 5. Igual, 2 trapezoidales, una abierta a la derecha, otra a la izquierda, y 3 triangulares cerradas. Todo esto le podemos configurar aquí en este pequeño recuadro el nombre, el tipo y los parámetros de donde queremos que se desglose. Eso sería por la membresía. Para observar las reglas de este control difuso, le damos aquí en la pestaña View y aquí se pueden ver las reglas. Estas reglas son mediante el efecto de Mandy, donde podemos observar, mientras nosotros movemos el error, se va a encontrar cuál es la salida proporcional de esta, así como el corte, la disfusicación del control, por ejemplo, donde se corta. En cambio, si seguimos viendo el error, este sería diferente, pues este tomaría los mínimos de cada entrada, ya realizando las interferencias de membresía. Estos son también otra forma de agregar las reglas. De poder observarlas sería dándole al icono del centro de nuestro control difuso, en donde podemos observarlas de manera escrita, como se les mencioné anteriormente. Si el error es negativo máximo, entonces el voltaje es negativo máximo, y así conforme ya se las mostré anteriormente. Estas las podemos seleccionar de aquí y ya después le añadimos en añadir regla y se agrega a nuestro control difuso. También para el Simulink, en la parte de resultados, bueno, nos pide en la ventana del control difuso las reglas que se aprecian y el método de interferencia, que es por defusificación, que es el centroide. Aquí es lo que les mostré anteriormente. Y también debemos escribir 5 formas de desfusificación, la cual es el método del centroide, de la bisectrix, del máximo central, máximo más pequeño y el máximo más grande. En la parte de resultados nos dice que debemos implementar en Simulink el sistema mecanizado de posicionamiento del cartucho de impresora, utilizando el control difuso realizado en esta práctica. Una entrada de escalón de 0.1 y la función de transferencia del mecanismo siguiente. Entonces, si nos vamos a Simulink, esta vendrá siendo nuestro diagrama de bloque lógico difuso, en el cual nosotros vamos a mandar llamar que creamos anteriormente, y después de esto se agrega la función de transferencia que nos indica el inciso 3 de los resultados. Y esto solo sería para poder observar nosotros cómo es que se comporta el control mediante esta función.
por lo cual tenemos que este sería nuestro resultado. Empieza en 0.1, o sea de 0, y cómo va incrementando hasta, se pasa de los 12 voltios, se puede decir que este es el voltaje y este es el error 0, ya es de forma sobreamortiguada, y ya conforme pasa el tiempo pues se va estabilizando. Esto sería todo de la práctica 8, de control avanzado.